espectro junto a la niña, una mujer vestida de blanco con cabello negro enmarañado maloliente, y no sentí temor, al contrario, me sentí más bien molesta, indignada, como una leona dispuesta a defender a mi cría, porque vi que estaba como succionando de mi hija una luz, energía que extraía de mi bebita. Yo le hablé con autoridad, sin miedo, le ordené: aléjate de mi hija ahora mismo, déjala en paz, dije como con mi mente sin hablar. Aquí no puedes estar, no. La entidad me contestó, también la escuché en mi mente: es que yo morí estando muy triste, me dijo, yo tengo un dolor, una tristeza muy grande, un vacío profundo en mi corazón, y tus niñas tienen mucha luz, una luz que tengo tiempo sin sentir, tengo sed de esa alegría. Yo escuchaba su voz en mi mente así como uno escucha su propia voz interior o los pensamientos. Yo le dije de nuevo: no. No. No vuelvas a acercarte a mi hija jamás. Luego de reaccionar como leona y defender a mi niña, sentí compasión por su tristeza y su sentimiento de estar perdida, sin rumbo, así que le expliqué: mira, tú no perteneces a este lugar y tu presencia aquí les hace daño, aunque no las quieras dañar, tienes que irte de aquí, ¿ok? Busca la luz de Dios, y de alguna forma mentalmente le indiqué a dónde ir: busca una luz, esa luz que lleva al cielo, busca a Dios, pero no vuelvas nunca jamás a acercarte a mis hijas, te lo ordeno en el nombre de Jesús, te lo ordeno. Y el espectro se fue flotando, levitando en la dirección que yo misma no me explico cómo fui capaz de indicarle, como perrito regañado, y desapareció atravesando la pared del cuarto. Fue como enviarle una ubicación de WhatsApp, pero mental. Otra de las veces fue no hace mucho, fue muy desagradable. En sueños aparecí en una casa antigua como de tiempos coloniales, estaban vestidos de época tal vez 1800, aparecí junto a la cama de un señor mayor, él tenía personas alrededor preocupadas por él, por su salud, llorando por él y conversando con lo que parecía un médico acerca de su deteriorado estado de salud. Decían que él estaba sufriendo mucho. Yo estaba allí presenciando todo, tratando de entender, pero no sabía dónde estaba y no conocía a ninguna de esas personas, ni por qué razón yo estaba allí. No conocía a nadie, nadie podía verme, yo era invisible, como si yo fuera un fantasma. Me quedé viendo al señor enfermo y postrado en esa cama, comencé a sentir su dolor y tratando de entender con mi mente cuál era la causa de su dolor y de esa enfermedad, pensando a ver de qué manera yo lo podía ayudarlo. De repente se me erizó la piel, tuve esa sensación en la espalda de escalofrío, giré a mi derecha y lo vi, una presencia junto a su cama, junto a su almohada, un espectro muy feo, tenebroso, vestido con una especie de hábito negro de monja junto al señor de la cama, pero con ojos vacíos, profundos, llenos de rabia y tristeza. Definitivamente era agresivo el ente. De inmediato y sin pensarlo, sin miedo, comencé a decirle cosas que yo no entiendo en automático, como respirar, como si estuviera muy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. De inmediato comprendí por qué me encontraba en ese lugar, tenía una misión y era alejar a ese espectro del señor en la cama, porque lo estaba perjudicando energéticamente. Ese espectro era el causante de su enfermedad y mal dormir, y en ese dialecto antiguo que yo misma no entiendo ni soy capaz de repetir estando consciente y despierta, con un coraje y valentía que no sé de dónde saqué, me le enfrenté teniendo muy claro que me podía hacer daño a mí, pero que yo debía proteger al señor en la cama a como de lugar. Le ordené que se fuera y se alejara del señor postrado en la cama. El ente me miró como pensando: insolente, ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees para entrometerme? Y yo, con una tranquilidad, una concentración y calma difíciles de explicar, mientras oraba y le pedía fuerzas a Dios, le pedía que se alejara del enfermo. El espectro volcó su ira contra mí, me decía cosas que yo trataba de no escuchar, pero fue retrocediendo, perdiendo fuerzas y muy molesto. En algún punto logró desestabilizarme porque me dijo en ese otro dialecto que no soy capaz de repetir. Que él se iba, pero se llevaría a mi hija la mayor con él. De repente apareció mi hija agarrada de su mano. Por un momento me debilité, me asusté, perdí la concentración, pero recuperé el coraje y le dije con fuerza: no. A ella no se la lleva nadie, no. La tomé de la otra mano y le dije: tú la vas a soltar ahora mismo. Con fuerzas renovadas le dije: es una orden y te vas a ir de aquí ahora mismo, ahora mismo. Y el ente soltó a mi hija y fue retrocediendo mientras gemía horrible.
hasta ser succionado por un espejo antiguo en la pared, como si fuera una aspiradora que lo succionó. Fue uno de mis sueños más feos y vividos. Me desperté sudando y muy impresionada, sobre todo porque intento dañar a mi hija. Otra experiencia que recuerdo también no hace mucho fue despierta. Vi a mi hija mirándose al espejo. A ella le encantan los espejos. Pasa gran parte del día mirándose y cantando frente a los espejos. Yo le dije: ven mi amor, vamos a dormir. Apagué la luz de la sala, la tomé de la manito para llevarla al cuarto y cuando le dimos la espalda al espejo sentí una mirada sobre nosotras. Volteé y me pareció ver con la visión periférica que el reflejo de mi hija en el espejo cobró vida propia y no se giró, sino que se quedó mirándonos. No quise voltear a confirmar, simplemente cargué a mi bebita y la alejé del espejo. He aprendido que a veces es mejor hacerse el desentendido. Otra vez fue con un chico que conocí por internet, pero aunque leía todas sus publicaciones, yo no me atrevía a hablarle por miedo al rechazo. Él publicó algo acerca del dolor que le causaba la ausencia de su difunta madre y lo mucho que la amaba. A mí me conmovió profundamente lo que leí, hasta las lágrimas. Me embargó un sentimiento indescriptible y de repente sentí un aroma a perfume de señora y sus pensamientos y sentimientos. Dile que lo amo, que estoy muy orgullosa de él, que nunca lo dejaré solo, ni a él ni a mi nietecita, siempre los cuido y estoy pendiente de ellos. Y no tuve más remedio que escribirle estas cosas sin decirle que era su mamá, para que obviamente no pensara que estoy loca. Solo le dije: yo como madre haría tales cosas. Creo que si ella viera esto te diría tales y cuales cosas. No sé si a raíz de que lo vi a través de los ojos de su madre, pero sentí amor por esa persona, por cierto, amor que no fue correspondido, debo agregar, y digo esto para que vean que estas facultades, por así llamarlas o darles un nombre, ni me hacen mágica, ni bruja o algo así, ni capaz de dominar a alguien, no, porque sí, no lo hubiera hechizado con la mirada o algo para que me ame, pero eso no lo sé hacer y no ocurrió, y aunque supiera cómo no lo haría, porque tengo la certeza absoluta de que Dios existe y esas cosas no le agradan. Ahora hago mi esfuerzo por complacerlo a él, y digo esfuerzo porque perfecta no soy, pero estoy intentando ser mejor persona cada día. Pero hago referencia a esto para aclarar que estas cosas tampoco me definen como medium. En mi opinión, no es que si alguien me contacta yo voy a poder hablar con familiares fallecidos a voluntad, porque mi propio padre es difunto. Irónicamente, pocas veces he soñado con él y no he podido hablar con él. Y enfatizo estas cosas porque no hago esto por sensacionalismo ni por vender libros, lo hago porque en estos tiempos de pandemia Dios me hizo llegar un mensaje muy importante y me parece que sería egoísta de mi parte no compartirlo. Me parece que esto puede hacer que muchas personas que están sufriendo la muerte de un familiar y de falta de fe se sientan mejor, y que los escépticos, ateos y científicos vean a Dios desde otra perspectiva, con una mente más abierta. Solo trato de significar que estas habilidades no las controlo yo, y que estas cosas me ocurrieron en verdad, como le dije a mi hermano cuando le conté. Si yo hubiera controlado lo que viví, si fuera mi subconsciente, créanme que le hubiera preguntado a Dios o a yo soy por mi padre, aun cuando él se definió a sí mismo como mi padre que está en los cielos y me llamó hija. Pero a mí me hubiera gustado preguntarle por mi padre biológico y no me permitió hablar ni formular preguntas, solo ser receptor de un mensaje muy importante. Su orden fue que estuviera callada y atenta, y creo que lo que me reveló podría cambiar el mundo y hacer a muchos mejores personas. Por eso vencí el miedo y me atreveré a compartirlo, porque creo que Dios está contestando la pregunta original, esas cosas que todos quieren saber y que yo misma me pregunté en un punto de vida.
¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que vine a hacer en esta tierra? ¿Existe un Dios? ¿Existe el cielo, el infierno o solo es metafórico? ¿Dios es una referencia poética o es un ser real, con conciencia y sentimientos? ¿Existen los ángeles? ¿Cuál de las dos teorías de creación es la correcta, la creacionista o la evolucionista? ¿Y cómo suena la voz de Dios? La verdad es que Él no me ordenó divulgar este mensaje porque estaría mintiendo. Solo me dijo estas palabras literales: no ocultes lo que ahora sabes. Y con eso sí entendí muy claramente que no le niegue este conocimiento. A quien me pregunte, al que busque información, la comparta sin miedo y sin pena. Eso sí fue una orden explícita, pero recordé que yo misma, después de tener la primera experiencia, ese primer encuentro, yo dudé de la veracidad de todo y hasta de mi cordura. Quise saber si era un delirio bello, algo muy bien fundamentado por mi imaginación o algo real. Entonces hice mi búsqueda en internet, googleando, como era de esperarse, qué significa soñar con Dios, o buscando similitudes en personas que relataran experiencias parecidas, sin saber que esas palabras prepararían a mi hermano, que es sumamente escéptico y muy intelectual, muy letrado, para recibir el mensaje que Dios tenía para él, porque yo le conté esperando que me dijera que estoy loca. Él, igual que yo, es abogado, le gusta mucho leer, es algo escéptico y difícil de convencer. Cuando le conté, que me dijo: yo te creo. Yo no salía de mi asombro. Él me dijo: yo encontré tu búsqueda en Google. Mi despertar de fe. Yo creo que siempre, a pesar de no ser ninguna iluminada o santa, o como me decía mi hermano con un poco de humor, cosa que me causaba mucha risa y me hacía sentir un poco incómoda, como cuando me llamaba la profeta, no lo sé, yo solo soy una persona común y corriente, prefiero no utilizar calificativos. Nunca fui muy religiosa ni muy devota, tampoco suelo ir a la iglesia con frecuencia, más bien ocasionalmente. Siempre sentí que Dios se puede invocar sin tener que ir a algún lugar en particular, que es más fácil de encontrar dentro de nuestro propio ser que en un templo, pero siempre mantuve en mí la fe, ese sentimiento de que nuestra existencia no podía ser una espontánea casualidad, con una ingeniería tan particular y patrones constantes de creación, como una especie de firma del Creador. Me costaba creer que no existiera un Dios, esa creencia de que existe un ser todopoderoso que es infinito y que nos protege. Aun cuando algunas veces en mi vida sufrí mucho, lejos de descartar esa idea, yo sentía que, aunque no conozca sus planes ni sus razones para mi vida, debía aferrarme a él con más fuerza, pedirle que me acompañe, y ocasionalmente yo oraba en el silencio de mi intimidad, como quien llama a un amigo por teléfono para contarle